auxilios son los pasos iniciales que se deben hacer cuando una persona se encuentre en una situación de urgencia médica, ya sea por accidente o causa traumática, o una alteración aguda de su salud. Para poder brindar los primeros auxilios, la premisa básica siempre es la seguridad de aquel que va a prestar su ayuda. Si no se garantiza, no debe de poner en riesgo su vida. Asimismo, de ser posible, se debe contar con equipo básico de protección, como guantes, gogles y cubreboca. Una vez que ya cumplimos los pasos anteriores, nosotros nos podemos acercar a la víctima para valorarla. Lo primero que tenemos que hacer es un estímulo táctil y uno verbal para ver si la persona se encuentra consciente. De esta forma: señor, ¿me escucha? ¿Se encuentra usted bien? Si no responde, nosotros procederemos a revisar pulso y ventilación para ver si la persona no se encuentra en un paro cardiorrespiratorio. En caso de que encontremos pulso y ventile, entonces nosotros podemos empezar a valorarlo con la secuencia ABC, la cual implica A, vía aérea permeable y apoyo cervical; B, valoración de la ventilación; y C, valoración de la circulación. En el caso de la A, es muy importante que si la persona no tiene alguna lesión en el cuello, nosotros podemos abrir la vía aérea para que la persona pueda ventilar mejor de esta forma, con una maniobra frente-mentón, tomando la frente y elevando el mentón para que pueda abrir o permeabilizar la vía aérea. Posteriormente, una vez que valoramos el ABC, nosotros podemos agregar dos letras más, la B y la E. En el caso de la D, vamos a hacer una exploración neurológica en la cual nosotros podemos preguntarle a la persona dónde está, quién es y qué año es, para nosotros valorar lo que se denomina tiempo, espacio y persona. Posteriormente, nosotros podemos agregar la letra E, que es una exploración neurológica o una exposición de la víctima para ver si hay alguna otra lesión importante que nosotros debamos de tratar con los primeros auxilios. Una vez que nosotros podemos encontrar alguna lesión en la exploración que le hicimos a la víctima, podemos llegar a encontrar, por ejemplo, una herida. ¿Qué hacer en ese caso? Únicamente se tiene que cubrir con un apósito estéril o gasas estériles o algo limpio que se tenga a la mano y hacer una presión en caso de que tenga sangrado. Si es necesario, se puede aplicar un vendaje compresivo y trasladar a una unidad hospitalaria para que reciba atención. Posteriormente, si nosotros llegáramos a encontrar una luxación o una fractura, la cual la podemos reconocer por el intenso dolor que provoca y la deformidad de la extremidad, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es una inmovilización de las dos articulaciones más proximales a donde se encuentra la lesión. Esto lo podemos hacer con una férula o podemos improvisar una con, por ejemplo, cartón, revistas, madera, etc. Lo importante es evitar el movimiento y, de la misma forma, trasladarlo a una unidad hospitalaria para que la revise. Si nosotros llegáramos a encontrar una quemadura, lo que tenemos que hacer, en caso de que sea una quemadura intensa que abarque mucha parte del cuerpo, debemos de cubrirla igualmente con apósitos estériles o limpios, lo más limpio que se pueda, y trasladarla a una unidad de emergencia. En caso de que se encuentre una quemadura leve, por ejemplo de primer grado, las que llegamos a encontrar como quemaduras de sol, lo que podemos hacer es aplicar agua local o agua corriente para que disminuya la temperatura local y, si es muy necesario o si se considera, trasladarlo a una unidad hospitalaria. Finalmente, les recomendamos, si no son personas capacitadas o no se sienten capaces de realizar las acciones que les comentamos, llamen al 911 a activar el sistema médico de emergencias para que una persona más capacitada que ustedes tome el mando y se encargue de esa persona. Queridos amigos, un día vais andando por la calle o estáis en un centro comercial haciendo la compra y de repente una persona se desploma delante vuestra. ¿Sabríais qué hacer? ¿Sabríais cómo reaccionar? Soy Alejandro Blanco Aoiz, enfermero, vuestro enfermero de emergencias, y hoy vamos a aprender qué tenéis que hacer en estos casos. Fijaros, lo primero, lo más importante, fundamental siempre, activar la cadena de supervivencia, llamar a los profesionales, llamar al 112 para que vengan los profesionales a poder salvarle la vida a este paciente. Lo segundo, actuar con calma, con tranquilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Intentar evaluar que este paciente tenga una parada cardiorrespiratoria, lo más complejo de todo seguramente. Lo primero, vamos a evaluar la conciencia. ¿Cómo se evalúa la conciencia? Lo primero le hablamos, hola, ¿estás bien? Hola. Si no te contesta, lo siguiente es tocarle. Le vamos a tocar, le tocamos, le zarandeamos. Hola, ¿estás bien? Que no me contesta, lo siguiente es hacerle una maniobra de dolor.
¿Qué maniobra de dolor le vamos a hacer? Le vamos a raspar el esternón con los nudillos para hacerle daño en los músculos del pectoral y que el paciente responda. Yo haría así y le raspo fuerte, y si no contesta este paciente, para mí está inconsciente. Le he hablado, recordar, le he tocado, le he hecho una maniobra de dolor y no me ha contestado. Luego este paciente está inconsciente. ¿Cuáles son los riesgos que tiene un paciente inconsciente? Que la lengua se le relaja y se le obstruye la vía aérea. Esta parte de aquí, que es el músculo de la lengua, esto es una boca, la mandíbula inferior, imaginaros que es esta del paciente. La lengua se relaja, cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Luego lo siguiente que tenemos que hacer después de la conciencia es valorar la respiración. ¿Qué hago? Le miro la boca, miro que no tenga ningún cuerpo extraño, y lo siguiente que tengo que hacer es abrirle la vía aérea, quitar la lengua para que deje pasar el aire. ¿Cómo se hace eso? Frente, mentón, y hacemos una maniobra de extensión del cuello. Ahora mismo la lengua está estirada y ya su vía aérea, en principio, si no tiene un cuerpo extraño, estaría abierta. ¿Y qué hago después? Valoro la respiración. ¿Cómo valoro la respiración? Acerco mi cara, acerco mi oreja y lo que hago es ver, oír, sentir. Noto si sale el aire, escucho si sale el aire y veo si se eleva o no se eleva el tórax. Este paciente en concreto no se le eleva el tórax, luego está inconsciente y no respira. ¿Qué es lo que tengo que hacer inmediatamente después? Lo que tengo que hacer es comenzar la reanimación cardiopulmonar, esa famosa reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque está en parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el esternón del paciente, que es la parte del centro del tórax, y este hueso, el esternón, lo que tenemos que hacer es intentar que baje, pero desde la punta del esternón, desde el ápex del esternón. Voy a poner mis manos en la parte distal del esternón y lo que voy a hacer es colocarme cómodamente al lado del paciente y voy a poner mis brazos totalmente verticales al paciente, estirados encima de él, haciendo presión exclusivamente con el talón de la mano. Y lo que voy a hacer es hacer presión progresiva y fuerte hasta conseguir una profundidad suficiente, aproximadamente de 5 centímetros, para que el corazón del paciente comience a bombear la sangre gracias a nuestra presión y genere una presión arterial mínima en el paciente para que podamos mantener su probabilidad de supervivencia. Fijaros, esta maniobra tan sencilla que hemos hecho, esta reanimación cardiopulmonar, solamente con compresiones, comprimiendo, esto es una de las maniobras más importantes para que los pacientes que les ocurre una parada cardiorrespiratoria en un centro comercial, por ejemplo, pues tengan probabilidades de supervivencia cuando los profesionales llegan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ventilar también. La maniobra más importante es la reanimación cardiopulmonar, pero también sabéis, seguramente conozcáis que hay una secuencia de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, si tenemos 2 reanimadores, podríamos hacer 30 compresiones con 2 ventilaciones. Voy a pedirle a un compañero que me ayude a hacer la parte de ventilatoria, yo voy a hacer la parte de compresión y vais a ver más o menos cómo sería la secuencia de compresión-ventilación. Fijaros, para hacer las ventilaciones en la calle hay muchos dispositivos que son dispositivos barrera, les llaman. Esto es un llavero con una bolsita y viene una mascarilla, un paño unidireccional para que tú puedas realizar boca a boca en el paciente sin tener contacto directo con él. Y esto es un poco ya más profesional, pero sigue siendo de uso cotidiano. Es una mascarilla con una válvula, que es una válvula unidireccional, que solamente cuando soplo pasa el aire y así pues puedo hacer que el paciente no tenga contacto. Vamos a usar, por ejemplo, la mascarilla unidireccional, la va a usar mi compañero y vamos a comenzar a hacer la RCP haciendo 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Qué velocidad de compresiones tenemos que hacer? Aproximadamente 100 compresiones por minuto. Hay un truco muy bueno que es cantar una canción, por ejemplo, la Macarena, dicen que podemos cantar, por ejemplo, un chotis, o por ejemplo, hay un estudio americano que dice que si aprendes la reanimación cardiopulmonar cantando el Staying Alive, pues entonces lo recuerdas al año bastante mejor. Entonces nosotros vamos a cantar una canción mientras hacemos compresiones para que hacer 30 compresiones cardíacas, mientras mi compañero cuando acabe hace 2 ventilaciones respiratorias, ¿vale? Yo pongo las manos en la punta del esternón, mi intención es que el esternón baje el ápex así para apretar el corazón y entonces me pongo vertical, intento comprimir primero despacio, luego con profundidad y comienzo a cantar Staying Alive. Y ahora cuento 30. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29 y 30. Hacemos 2 ventilaciones, 1, 2 y repetimos el ciclo todas las veces que haga falta. Fijaros, una de las preguntas importantes es ¿cuánto tiempo hacemos estos ciclos que hemos hecho? Tenemos que hacer este ciclo hasta que llegue el personal avanzado, hasta que llegue los servicios de emergencia que ya hemos activado previamente. Si nosotros nos agotamos, que es una de las grandes preguntas, pues cambiamos con el otro reanimador. Que nos agotamos y estamos solos, pues bajamos la frecuencia de las compresiones. Pero es muy importante mantener compresiones en el paciente y, como veis, parece muy sencillo y lo más difícil de todo seguramente sea la valoración. Recordar qué hacer en caso de que un paciente le ocurra una parada cardiorrespiratoria, cómo evaluarla, y siempre os digo lo mismo, acordar, cuidaros mucho, y si no sabéis cómo, preguntarle a la enfermería.